ese aceite. ¿Sí? Compartíamos los otros días, una cosa es que la copa esté rebosando y otra cosa es que la copa sea llena del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Miralo al que tenés al lado y decirle: no basta con que estés lleno, tu copa necesita rebosarse. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Yo me quiero hablarte de algo muy importante a lo que va a acontecer en esta tarde. Amén. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender, amada iglesia. Vaya conmigo al libro de los Salmos, Salmo 89. Y hoy vamos a ver el secreto de algo poderoso. Cuando Dios llamó a David, sí, lo hizo. ¿Para qué? Para pelear las batallas que Dios le iba a entregar. Amén. Entonces, cuando Dios te llamó a ti, te llamó para algo, para que pelees las batallas que Dios había puesto delante de ti. Amén. Entonces, hoy vamos a ver a través de la palabra, sí, un secreto hermoso. Salmo 89, vamos a leer desde el 19 en adelante. Y lleva un título donde dice: Pacto de Dios con David. Amén. Pacto de Dios con David. Amén. Entonces, ese nombre, sacale, gloria a Dios, a los que están y se llaman David, déjenlo. A los demás, póngale en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos David tenemos acá? 2, 3, 4. 1, 2, 3. Por ahí creo que había otro más. Gloria al Señor. Amén. Pacto de Dios con David, su siervo, su ungido. Amén. Dice la palabra del Señor, Salmo 89, versículo 19. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tiene? Preste atención a lo que Dios hoy le va a hablar. Amén. Porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. De hecho, ya lo ha venido haciendo desde que arrancamos esta reunión. Dios prometió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron atentos? ¿Cuántos están orando por trabajo? ¿Cuántos están orando por trabajo? ¿Cuántos creyeron la palabra que se desató de este lugar? Que se venían esos trabajos a una restauración en los hogares. Amén. Dios iba a restituir. Amén, lo que el enemigo había robado. Y dice la palabra del Señor así: entonces hallaste, dice la palabra, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto socorro sobre uno que es poderoso. ¿Y qué dice? ¿A quién? ¿De dónde? ¿Qué hace Dios? Escoge. ¿Qué hace Dios? Exalta. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que tenés al lado y decirle: Dios, vamos, dígale: Dios no solamente te llamó, no solamente te escogió, sino que también te va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo porque así lo dice la palabra. Aleluya. Dios te va a exaltar, iglesia. Te va a exaltar en tu casa, te va a exaltar en tu barrio, te va a exaltar en tu familia, te va a exaltar en tu trabajo, donde sea, Dios te va a exaltar. Amén. Y dice: he exaltado a un escogido de mi pueblo. ¿Hallé a quién? Póngale su nombre. Yo en este caso, Sergio. Amén. Póngale usted su nombre. ¿Sí? ¿Mi qué? Gloria al Señor. Dios te llamó. Amén. Ahora, ¿qué dice? Lo ungí con mi santa unción. Escucha, leámoslo todos. ¿Qué dice después? Estará, ¿cuándo? No a veces. Mi mano estará siempre. ¿Con qué? ¿Y qué más dice? Mi brazo también lo fortalecerá. ¿Cuántos dicen amén? No lo sorprenderá el enemigo. Dios siempre se anticipa. No te va a sorprender ninguna circunstancia.
Todo lo que venga y acontezca en tu vida, Dios de antemano ya te lo ha revelado. Ya Dios te lo ha mostrado que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No nos sorprenderá el enemigo, ni el hijo de la iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él y heriré a los que... ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Esa promesa, amada iglesia, está sobre tu vida. Esa misma promesa que Dios hizo con David, esa misma promesa Dios la hizo contigo. Ahora lo importante es por qué yo no reconozco esa promesa, porque no he leído el Salmo 89. Hay promesas de parte de Dios para nosotros sus hijos. Dice Dios, yo te llamo, yo te escojo, yo te voy a enaltecer, mi mano estará extendida siempre, mi favor estará contigo. Aquellos que se levanten contra ti los vencerás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que aprender algo, amada iglesia. Tenemos que aprender algo, que las promesas de Dios para con nosotros son en el sí. Que así sea. Entonces, pero nosotros por ahí, casi siempre, usted lo ve a un hijo de Dios llorando, lamentándose ahí. ¿Hasta cuándo? Caminá en la palabra. Caminemos en la palabra. Van a venir aflicciones, sí. Van a venir persecuciones, sí. Van a venir desiertos, sí. Van a venir procesos, sí. Pero ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni los hijos de iniquidad lo quebrantarán. Pero muchas veces nos enfocamos más en la dificultad que en las promesas de Dios. Y el enemigo que cumple su objetivo, viene la duda, viene el temor, viene la aflicción, viene la desesperación. Y Dios no quiere que estés ahí. Esas no son las promesas de Dios para contigo. ¿Vas a pasar tribulaciones? Sí, porque es mentira que te diga que no vas a pasar nada. No, vas a pasar. Pero también la mano de Dios estará contigo siempre, dice el Señor. No importa dónde estés, la mano de Dios va a estar contigo siempre. Amén. Diga conmigo, seré inquebrantable. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Nada te va a quebrar. Vas a sufrir, pero tranquilo. Dios va a estar para abrazarte, para restaurarte, para fortalecerte. Y sobre todas las cosas, ¿para qué? Para que seas más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cómo usted va a vencer si no pasa prueba? ¿Cómo usted va a vencer? ¿Cómo va a salir victorioso si no está pasando por proceso? ¿Amén? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seremos inquebrantables? Porque Dios lo levantó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién lo levantó a David? ¿Quién lo levantó? ¿Quién te llamó a vos? ¿El pastor, la pastora? Usted está aquí porque Dios lo llamó, porque Dios lo escogió y porque Dios le dijo, algo voy a hacer con vos. Usted sabe, no sé yo. Algunos Dios nos ha mostrado, por eso vamos a hacer algo, pero es importante que usted lo descubra. Porque es usted quien tiene que cumplir el plan y el propósito de Dios. Nosotros como pastores guiamos, instruimos, enseñamos, pero depende de usted, no depende de nosotros. Depende de usted si quiere ser oveja o quiere ser cabra. ¿Es así? Depende de usted si quiere recibir las bendiciones ahora o de acá a 40 años. ¿Es así? Depende siempre de nosotros. Dios siempre te da a elegir. Dios enseña. Hay dos caminos. Tú escoges. La bendición o la maldición. Tú escoges, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué? Porque Dios te levantó y cuando Él te levanta, diga conmigo, no hay quien se me oponga. Amén. Cuando Dios te levanta, cuando Dios te cogió, cuando Dios te llamó, no hay enemigo que se interponga entre lo que Dios va a hacer contigo y el mundo. No hay quien, iglesia. Yo no me imagino, no he leído todavía ningún pasaje, no creo que haya seguro en la Biblia, un pasaje donde Dios llamó a alguien y no pudo ejecutar el plan con él. Lo ejecutó después que
aquel que haya escogido ha hecho las cosas mal es otra cosa. Pero Dios a lo que llamó, a lo que escogió, ejecutó ese plan aquí en la tierra. Y ese mismo plan también lo quiere ejecutar contigo. Por eso te llamó, por eso te escogió. Amén. Entonces, aquel que te llamó, aquel que te levantó, no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que entender algo. La Biblia dice que por un camino, por uno. Pero ¿por cuántos van a oír? 7. Gloria al Señor. Por un camino saldrán delante de ti, pero por 7 huirán en el nombre de Jesús. Entonces, si las promesas están, si Dios ya me está diciendo de antemano lo que va a hacer con mis enemigos, yo no sé, gloria a Dios, pero ahí mi esposa me habla y me dice, yo no sé cómo poder estar tranquilo en medio de la tormenta. ¿Dónde están los que duermen? Hay procesos, hay pruebas, y uno vio a Jesús como estaba en la barca. ¿Y quiénes se desesperaron? Problema de los discípulos. Jesús dijo, yo duermo, yo confío en aquel que me envió. Ese es el tema, que muchas veces no confiamos. Ni aún los discípulos. Y estaba el maestro ahí. Yo no me imagino Jesús viniendo con una misión a la tierra y Dios lo llevó al mar y se ahogó Jesús y se acabó la historia. No, no es así. No. Dios había mandado a Jesús con una misión. Y esa misión también está hoy sobre nosotros, amada iglesia. De llevar el reino, extender el reino. Por algo Dios te llamó, por algo Dios te escogió. ¿Cuántos dicen amén? Hay peleas que tú vas a tener que llevar adelante. Hay peleas que tú vas a tener que pelear. Pero acuérdate algo, no es carnal, es espiritual. La lucha que tú vas a llevar no es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con tu esposo, no es con tu vecino, no es con tu vecina, no es con tu nuera, no es con tu suegra. No, es espiritual. Tu victoria, hay algo que usted tiene que saber, y David lo tenía en claro. Su victoria no dependía de cuánto conocimiento él tenía. Las victorias que David recibía no dependían de cuán buen guerrero él era. Las victorias, David sabía que venían de Dios. Eso es algo muy importante, nosotros aprender a reconocer que las victorias provienen de Él. Las victorias provienen de Él. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová le da la victoria. Vos prepárate, vos alistate, vos velá, ora y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria, sea cual sea el proceso que estés pasando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga conmigo, ese era el secreto de David en la batalla. ¿Cuál era el secreto? Diga conmigo, que Dios estaba con él. Que Dios está conmigo. Entonces, si está contigo y estuvo con David, y se estuvo con David y le dio victorias, ¿qué te va a dar a ti? Entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué te quejas? Dios te va a dar la victoria. De la misma forma y manera que Dios se la dio a David, de esa misma forma y de esa misma manera te va a dar a ti las victorias. Sea cual sea lo que estés pasando, amada iglesia. Estás pasando por problemas en el hogar, con la familia, discordias, pleitos, contiendas. Dios te va a dar la victoria. Dios hablaba a través de este lugar. Estás pidiendo por trabajo, se viene ese trabajo. No cualquier trabajo, un buen trabajo se viene para tu vida. Dios te va a dar la victoria. Amén. Diga conmigo, Dios levantó a David como rey para sustituir a uno que se había olvidado de quien lo había puesto ahí. Hay algo que yo tengo que entender, amada iglesia, que Dios pone, pero de mí depende que ese lugar siga.
Nosotros estamos aquí en la tierra para ejercer el plan de Dios, no a nuestra conveniencia, no lo que usted quiera. ¿Por qué fue destituido Saúl? Porque Saúl quiso agradar al pueblo. Saúl actuó más en obedecer al pueblo que en obedecer a Dios. Y ese es el problema. Ese puede ser nuestro mayor problema. Mira lo que tenés al lado y decirle: vos no estás aquí para agradar a nadie. Vos estás aquí para agradar a Dios. Nosotros estamos para agradarle a Él. ¿Y cómo le agrado a Él? ¿Dónde están los papis? Levante la mano los que son padres. Vamos, levante la mano bien alto. Soy orgulloso de ser padre. Dios le dio la bendición de ser padre. Amén. ¿Cuándo usted se siente orgulloso de su hijo? Sí. Hay pocos pobres, vos. Cuando hace caso, es una buena. ¿Qué más? Cuando son obedientes, ¿qué más? Vamos. Bien, ¿qué más? Bien. Bien, ¿qué más? Bien, ¿qué más? Cuando es amoroso, ¿qué más? Bien, ¿qué más? Bien, mire si hay cualidades. ¿Usted cómo cree que Dios se sentiría con nosotros siendo su hijo? Él siendo nuestro Padre. Hemos nombrado un montón de cualidades que nosotros quisiéramos en obediencia de nuestros hijos. Ay, dice el Señor, y si ellos hicieran lo mismo conmigo. Si ellos hicieran lo mismo conmigo, no estarían así. Pero Dios lo único que quiere de nosotros es la obediencia. Porque tu obediencia a Dios te garantiza el puesto, el lugar que Dios te ha dado. Estamos para obedecer la voluntad del Padre. Estamos para obedecer a aquel que nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque a Saúl, por no obedecerlo, le costó el puesto, le costó el reinado, no cualquier cosa. Y no solamente eso, sino que ¿sabe qué hizo Dios? ¿Qué acabábamos de hablar cuando hablaba la pastora? Que decía, yo te he y no te. Ahora, ¿qué pasó con Saúl por no obedecer a Dios? Pudo haber sido o puede haber sido escogido, pero tengo que cuidar de no ser desechado también. Hay cosas que nosotros tenemos que cuidar como hijos de Dios. Amén. Hay cosas que nosotros tenemos que cuidar como hijos de Dios. Y ese cuidar viene a través de la obediencia. Entonces, hubo uno que Dios había llamado, había escogido, un Saúl, que comenzó a hacer la voluntad de Dios, pero después se olvidó y quiso hacer su propia voluntad. Entonces dijo Dios, bueno, este no quiere hacerme caso, perfecto, voy y tomo otro. ¿Es así? Dios llamó a David y lo puso en lugar de Saúl. Y David fue obediente a Dios. Es por eso que usted va a ver todas las batallas que David lidió, peleó, en ninguna fue derrotado. En ninguna fue derrotado. Dios en todas le dio la victoria. Pudo haber estado pasando procesos, sí, cuando llegó, ¿se acuerda? Cuando llegó al campamento y vio que le habían robado a la familia, todo, sí, pasó un proceso, pero Dios fue el último que le dio la victoria. Dios le da la victoria, Dios te da la victoria. Cuando tú eres obediente, cuando tú caminas en el plan de Dios, las victorias es eminente que van a llegar a tu vida. Hay victorias que Dios ha preparado para ti. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Que nosotros, cuando tomamos decisiones que van en contra de lo que Dios dijo, puede que seamos rechazados. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que usted tiene que entender. Dios no camina con aquellos que no le obedecen.
Si usted es una persona con todo el amor de Cristo, se lo voy a decir, si es una persona desobediente, rebelde, que no hace caso, que usted no me diga, vine y soñé esto de parte de Dios, porque le voy a asegurar que no es de Dios. Dios no camina con desobedientes. ¿Cuántos están acá? Cuando David fue ungido, los primeros que se levantaron contra él fueron los filisteos. Tocale al que tenías al lado y decirle, ¿quién se te levantó a vos? Cuando vos fuiste llamado. La suegra, el suegro, el esposo, la esposa, los hijos. ¿Quién se te levantó? Pastor, dice. ¿Verdad que hay muchos? Tranquilo, David también se le levantaron. Cuando los filisteos escucharon que había sido David ungido, che, a este le tenemos que cortar la cabeza, lo tenemos que matar. No tiene que crecer, no tiene que reinar. Pero iban contra él, ¿y qué hacía Dios? Le daba la victoria. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, iglesia. No te van a vencer. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Porque hay promesas de parte de Dios. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, dice la palabra. Amén. Ahora hay algo que usted tiene que aprender. Y es que es bueno que se levanten. Es bueno que tus enemigos se levanten. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo van a conocer ellos el poder de Dios si no viene la prueba, si no viene la lucha? ¿Cómo van a conocer ellos el poder de Dios a través de una enfermedad si no viene primero la enfermedad, después viene la mano de Dios sanando? ¿Cómo van a conocer ellos la prosperidad si no viene primero la escasez? ¿Cómo van a conocer primeramente ellos un Dios de amor, de restauración, si no viene el proceso, si no viene el rompimiento? Entonces son necesarios, ¿para qué? Para que tus enemigos conozcan el poder de Dios. Es necesaria las luchas, ¿para qué? Para que el enemigo conozca el poder que hay en Dios. A David se le levantaban, pero ellos también reconocían que David no estaba solo. Ellos reconocían el poder que había en Dios con él. Ese mismo poder está sobre ti, amada iglesia. Ese mismo poder está sobre ti. Vaya conmigo al libro de 2 de Samuel, capítulo 8. 2 de Samuel, capítulo 8. Segunda de Samuel 8, vamos a leer del 9 al 12. ¿Lo tienen? Amén. Escuche. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había que... ¿A quién? Muy bien. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joroam, a su hijo, al rey David, para pacíficamente. ¿Y para qué? David peleaba las batallas. Habían enemigos que se levantaban en contra de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de un familiar querido. Habían enemigos que se levantaban, pero David iba al campo de batalla, peleaba por ellos. ¿Y sabe qué pasaba? Aquellos que después recibían las victorias venían a David y le sembraban. Venían a David y le sembraban. Sí, porque eran pueblos chicos, eran pueblos pequeños y tenían temor a sus enemigos. Mas David iba, los apoyaba, peleaba por ellos. Y dice la palabra, escuche. Envió Toi a Joram, hijo del rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido. Mira la que tenés delante, ¿por qué te quejas? ¿Por qué llorás? Si lo vas a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Y lo había vencido porque Toi era enemigo.
de Adarecer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de ¿qué? ¿De qué? ¿Y de qué más? Los cuales el rey David dedicó a Jehová. Aleluya, iglesia. Los cuales el rey David dedicó a Jehová con plata y oro que había dedicado desde todas las naciones que había sometido. Desde todas las naciones que había sometido. David a todos los sometió bajo su reinado. No dice alguno, a todos. Míralo al que tenés al lado y decirle, vas a someter a todos tus enemigos. Enfermedad, pobreza, miseria, escasez, dolores, aflicciones, angustias, tristeza, llámelo como usted quiera llamarlo, pero la Biblia dice que a todos tus enemigos los vas a someter, no a algunos. Dios te dice a todos los vas a someter. No sé cuál sea el que hoy estés peleando, no sé cuál sea ese enemigo que hoy se te haya levantado, pero la Biblia dice que lo vas a someter. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Sea cual sea la dificultad, alcohol, drogas, adicciones, pornografía, sea cual sea adulterio, Dios te va a dar la victoria. Dios te da la victoria, amada iglesia. Verso 12. Mire, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Adarecer, hijo de Roab, rey de Soda. Diga conmigo, sobre todo. Vamos, diga, sobre todo. Dios me va a dar la victoria. Si se la dio a David, también te la va a dar a ti. También te la va a dar a ti, amada iglesia. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Apláudale a Él, apláudale a Él. Si Él es quien te da la victoria. Aleluya. Si tú estás creyendo la palabra que hoy el Señor está desatando, es que el Señor te está diciendo, así como David sometió a todos sus enemigos, amalecitas, filisteos, quien fuera que se levantó, así tú vas a someter a todos tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y sabe qué es? ¿Qué logras con eso? ¿Qué sucede cuando usted consigue victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria? ¿Qué pasa? Que llega, que vino el rey David. Diga conmigo, fama. Eso fue lo que vino David. ¿Por qué? Porque se comenzó a divulgar, el rey allá de los hebreos, de los hijos de Dios, de Israel. Tienen un rey que va al campo de batalla y los vence a todos. No hay quien se interponga entre ellos. ¿Y qué provoca eso? Fama. Entonces ahí viene la exaltación de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que después van a venir a vos y te van a decir, yo quiero de ese Dios. Háblame de ese Dios de poder. Háblame de ese Dios de victoria. Háblame de ese Dios que sana. Háblame de ese Dios que restaura. Háblame de ese Dios que libera. ¿Por qué? Porque el poder y la fama, Dios comienza a exaltarte. Así como lo exaltó a David en el campo de batalla, así te va a exaltar a ti, amada iglesia. Así te va a exaltar a ti. Sigamos con el 13. Mire lo que dice el 13. Así ganó David fama cuando regresaban de derrotar a los sirios. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos. Y escucha esto y recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en tu corazón. Y Jehová, diga conmigo, y Jehová. Vamos, diga conmigo, levante su mano derecha y decláralo con fe. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuere. Cuando dicen amén, de la misma forma Dios te va a dar la victoria a ti. Por donde quiera que tú vayas vas a conseguir la victoria. Aleluya, vas a conseguir la victoria en tu casa, en tu trabajo, en tu local.
Donde quiera que vayas, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria, amada iglesia. David nunca perdió una batalla. ¿Era porque era buen luchador? No, era porque Dios estaba con él. Era porque Dios le entregaba la victoria a él. Si nos ponemos a ver, ninguno calificábamos. Porque esa es la verdad. Pero Dios llamó, Dios que escogió, y Dios no se equivoca. A lo mejor para el hombre no calificás, pero para Dios sí. Y lo que importa es que lo que diga el Padre, no lo que diga el hombre. ¿Qué va a calificar este si mira hoy está acá y mañana está allá? No importa, déjalo que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si Dios prometió que lo iba a hacer, lo va a hacer. Dios tiene el poder de sanar, restaurar, transformar. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? No se trata porque David era el mejor peleador, sino porque él era, diga conmigo, el ungido. Tú eres un ungido de parte del Señor. Dios te ungió, Dios te apartó. Antes que nacieres te formé, te santifiqué. Mío eres tú, dijo el Señor. Mi poder, mi unción está contigo. Ahora lo que pasa es que nosotros tenemos que caminar y manifestar ese poder y esa unción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde lo vas a manifestar? En el campo de batalla. En el campo de batalla es cuando tú realmente testificas de ese Dios al cual tú crees. Es ahí donde tú actúas con fe. Es allí donde tú aprendes dependencia. En el campo de batalla, amada iglesia. Diga conmigo, Dios no me llamó a ser el sometido. Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a ser el sometido de cualquier circunstancia que estés pasando. Dios no te quiere ver tirado, postrado, afligiéndote, llorando. No, Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a ser el sometido. A David lo llamó, pero para someter naciones. Dios no te llamó a ser sometido, sino te llamó a someter a tus enemigos. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Dios no te llamó para ser el sometido, sino para someter a tus enemigos. Sea cual sea. Principados, potestades, gobernantes, enfermedades, problemas, aflicciones, no sé cuál sea tu enemigo, pero Dios te mandó a someterlo. Él se tiene que someter a ti, no tú a Él. Porque yo estoy contigo, dijo Jehová. Yo estoy contigo. Yo te voy a dar la victoria. Dios te llamó para someter, amada iglesia. Y nombrábamos enfermedades, escasez, pobreza, miseria. Póngale el nombre que quiera. Dios te llamó para someter. Así también Dios te dio el poder para someter toda hueste de maldad. En tu casa, en tu barrio, en tu localidad, donde fuere. Donde David iba, sometía a sus enemigos. Hay un poder y una unción en la cual está sobre ti para someter las artimañas del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Tierra que tú pises, Jehová te dará la victoria, amada iglesia. Tierra que tú pises, Jehová te dará la victoria. Dios no te llamó a ser el derrotado, sino a derrotar a tus enemigos. ¿A causa de qué? De la unción. No era David, era la unción de David. No era David quien venció al filisteo, era la unción con la cual Dios le lanzó esa piedra por la que derribó a ese gigante. No eres tú, es Dios en ti. Es Dios en ti quien te va a dar la victoria, amada iglesia. Dios le dio la victoria así también
Así como se la dio a David, también te la va a dar a ti en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero mi Dios no es un Dios de derrotas. Hubo uno que se quiso levantar contra él, y ¿cómo le fue? Serás príncipe, le dijo Dios. Contra mí no. Entonces si yo soy su hijo y él es mi padre, ay de aquel que se levante contra ti. Ay de aquel que se levante contra ti. A los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ay de aquel que se levante contra ti. Porque lo que ellos harán contigo, o lo que ellos te deseen a ti, es lo que a ellos les va a sobrevenir. Yo no sé, pero Satanás parece medio tonto, porque no sabe que cuanto más trabaja en nuestra contra, más él es derrotado, él es humillado. Porque la palabra de Dios se cumple. Ay de aquel que se levante contra mí, contra un hijo. Mi Dios no es un Dios de derrotas, sino de victorias, amada iglesia. ¿Qué dice Romanos 8:37? Lo acabamos de decir. Rápido. Somos en Cristo. Entonces, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, mirad lo que tenés al lado y decirle, ya deja de caminar en la derrota. Y comienza a caminar en las victorias que Dios te entrega en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ya deja de caminar en las derrotas y comienza a caminar en las victorias que Dios tiene trazado y preparado para tu vida, amada iglesia. Aleluya. ¿Usted quiere saber dónde estaba el secreto de David? ¿Por qué David conseguía y conquistaba todo lo que él quería, todo lugar donde él pisaba? ¿Sabe cuál es ese secreto? Yo también lo recibí de parte del Señor. Ahí se lo busco. Lea todo el Salmo 89 en su casa. Y ahí está el secreto por qué David recibía todas sus victorias. Porque había entendido quién era Dios para él. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es mi Dios, quién es mi Padre, te puedo asegurar que no vas a caminar más en derrotas, sino que vas a caminar en victorias. David entendió que por su fama sus enemigos se levantaban. Tranquilo, déjalo que se levanten, porque van a ser ellos mismos los que van a testificar del Dios de poder. Fui contra aquel, le hice esto, le trabajé esto y nada prevalece. Porque la mano de Dios está con él. La cobertura de Dios está con él. La protección de Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay algo que solo tenemos que aprender. Y es que dijo el apóstol Pablo, mejor es gastarme en la obra, haciendo siempre la voluntad del Padre, haciendo lo que Dios te llamó, a lo que Dios te comisionó. ¿Sí? No tengas miedo, no tengas temor. Sí, porque no vas a ser tú, va a ser Dios. Quien va a hablar no vas a ser tú, va a ser Dios quien va a hablar. Tú solamente dile, Señor, acá estoy. Si tú me quieres usar hoy, acá estoy, Señor. Déjate usar por el Señor. Y te puedo asegurar que la voz del Espíritu Santo va a estar sensible ahí diciendo, este necesita un abrazo, este necesita un oído, este necesita una palabra. Victorias que Dios te va a ir entregando.
en esas almas que necesitan todavía de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Siga adorando. Dios te da la victoria, María Iglesia. Dios te va a dar la victoria. Amén. Solamente sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo que la victoria viene de camino. Amén. Tu mismo Dios mío. Y la Biblia dice que Él no ha perdido ni una batalla. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Démosle un fuerte aplauso al Señor por esta palabra.